La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. ¿Dónde está tu confianza? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía de Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, y dejará de hacer fruto.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Seamos honestos, ¿podemos siempre confiar en nosotros para todo? Hasta el apóstol Pablo dijo enfáticamente sobre sí mismo: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Él no confiaba en que podía hacer lo correcto, a menos que mantuviera su cuerpo bajo estricta disciplina. La lectura bíblica para hoy nos recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No es posible que ninguno de nosotros pueda siquiera sondear el alcance de los engaños de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos confiar en nosotros o en alguna otra persona completamente? Jeremías advirtió a los últimos reyes de Judea que no pusieran su confianza en reyes terrenales. Por ellos buscaban ayuda de Egipto continuamente. ¡Qué tontos! Debieron haberse arrepentido de su maldad y vuelto al Dios Todopoderoso en busca de ayuda. ¿Dónde podemos poner nuestra confianza para recibir ayuda en tiempos difíciles e inciertos? La palabra de Dios nos dice que los que ponen su confianza en Dios son como árboles plantados junto a las aguas. Hasta en tiempos de sequía darán fruto. Confiemos en que Dios produzca fruto en nuestra vida. Conclusión: no dejes que la confianza en ti mismo reemplace tu confianza en Dios. Escuchemos un mensaje de la palabra de Dios.
En esta hora quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor y quiero abordar un tema muy sencillo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos y a veces se discute bastante. Y quiero hablar un poquito cómo andar en el favor de Dios. ¿Cuándo y en qué instancia gozamos del favor de Dios? Es difícil. Hay mucha gente que no espera, no cree ni acepta que Dios castiga. Días atrás en un colectivo me encontré con una persona que hablaba ahí que Dios no castiga y bien cerrado en sus ideas y Dios no castiga. Y que siempre tenemos el favor de Dios. Bueno, todos esperamos el favor de Dios. Y muchas veces cuando estamos en crisis, en apuro, o tenemos que tomar decisión, clamamos a Dios, a veces hasta algunos ignorando cómo es Dios y quién es Dios y dónde está Dios, ruegan a Él que ayude en decisiones o que les vaya bien en todo lo que siempre se espera. Pero ¿qué es gozar del favor de Dios? Creo que antes de hablar si merecemos el favor de Dios, tenemos que preguntar ¿qué es gozar en el favor de Dios? Cuando hablamos de gozar en el favor de Dios, siempre creemos que nos irá bien. Esa es una idea que tenemos todos los seres humanos. No esperamos ser castigados por Dios. Y mucho se escuda en que Dios es amor, por lo tanto no nos va a castigar y debe irnos bien siempre. Ahora, el problema es cuando nos va mal. ¿A quién le echamos la culpa? Hoy día en la naturaleza humana y en la humanidad entera del mundo hay muchos que reclaman, por ejemplo, ya que la noticia mundial es la pandemia y algunos preguntan, especialmente los que blasfeman contra Dios, los que no creen en Dios, preguntan ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está ahí donde usted lo dejó, no se ha movido. Dios es real. Dios permite todas las cosas y en todo lo que Él permite tiene un propósito. ¿Ah? Y no le echemos la culpa a Dios de las situaciones a veces que pasan, porque los culpables de que el mundo esté como está somos nosotros mismos, que no hemos sabido administrar este planeta que Dios nos entregó tan lindo, tan hermoso. Con todo, cuando termina la creación, Dios dice que todo era bueno en gran manera. Dios nos habla y nos hace llamado, que nos va a ir bien, si yo quiero el favor de Dios, nos va a ir bien siempre y cuando guardemos sus mandamientos. En Deuteronomio 6, usted puede leer 4 al 9, ahí bien claro cuando dice que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y empieza a hacer una lista de situaciones. En Proverbios 28:13 nos habla también de que el que encubre sus pecados no prosperará. Es bien claro. Salmo 119, 105, un versículo tan conocido por muchos y memorizado, ¿qué nos dice? ¿Ah? Sobre los mandamientos del Señor. ¿Ah? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es otro de los versículos favoritos ahí en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay versículos muy claves en Génesis y tenemos en toda la Biblia. ¿Queremos el favor de Dios? Tenemos que aprender 3 cosas básicas. Y para aprender esas 3 cosas básicas quiero tomar nuevamente el ejemplo de Noé. El mensaje anterior hablamos un poco de Noé también, lo citamos, pero también en esta ocasión quiero considerar un poquito el ejemplo de Noé, porque nos aclara, es muy sencillo y nos aclara esta idea. Para gozar del favor de Dios, ¿qué hizo Noé? En la Biblia, en Génesis 6, Dios habló con Noé y le dice, y dijo Dios a Noé, en el capítulo 6:13, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y es claro, Dios le habla a Noé, le hace saber lo que va a pasar, pero Dios le dice a Noé en el versículo 18, más estableceré mi pacto contigo. Bien importante. Pero ¿qué Dios le dice? ¿Qué fue la orden de Dios? La orden de Dios dijo, vas a hacer un arca. Dios le dio el diseño, el porte, las dimensiones del arca. Porque voy a castigar a la humanidad, dice, con un diluvio. Ahora, ¿qué hace Noé cuando Dios le revela lo que va a suceder? ¿Por qué Dios le reveló a Noé también esto?
Primero porque cuando vemos anteriormente el capítulo 6 al principio, dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Delante de todo, cuando vio la corrupción de la humanidad y la violencia, vio a Noé que era diferente. Y Dios, como siempre justo, Él no castiga al justo con el injusto. Y Dios ordenó un medio de salvación para Noé y los que creyeran en el mensaje que Dios iba a transmitir a través de Noé. ¿Cuál era el mensaje? Que la tierra iba a ser destruida con un diluvio. Cosa que me imagino causó mucha risa cuando Noé empezó a hablar de esto, porque la gente a esa altura y en ese tiempo nunca había visto llover sobre la tierra. En el capítulo 6:22 de Génesis nos dice, e hizo así, Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué interesante. Ahora, todos los beneficios que vemos en el futuro que gozó Noé fue porque Noé hizo conforme a lo que Dios le ordenó. ¿Qué encontramos en el ejemplo de Noé? 3 puntos bien importantes. Noé, y escuche bien, aprendió a escuchar, le creyó a Dios y obedeció a Dios. ¿Memorizó ya? Escuchó, creyó, obedeció. ¿Cuán importante es aprender a escuchar? Nosotros podemos oír muchos ruidos, muchas voces, pero no entendemos nada a veces. Hay que poner atención para escuchar. Tengo amigos y uno muy en especial que a lo mejor me va a escuchar y le va a causar risa, pero que creía que era sordo. Y no es sordo, sino que el problema que él tiene es que nunca pone atención cuando uno le habla. Ese es su problema. Y hay mucha gente igual. Conozco a varios que después que uno le habló, empiezan a pedir que te repitan lo que le estaba diciendo. Con algunos digo, no le vuelvo a repetir porque ya se lo dije. Porque no saben escuchar. No aprenden a escuchar. En el caso de Noé con Dios, Dios le reveló a Noé lo que iba a suceder. Por causa del pecado, la tierra iba a ser destruida y toda la humanidad. Pero Noé halló gracia. Y Dios le dio un medio de salvación. Le dio las instrucciones a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Bueno, primera cosa, escuchó muy bien lo que Dios le dijo. Porque para hacer y llevar a cabo el plan de Dios, en lo que Noé tenía que hacer, era aprender a escuchar bien. Entender muy bien qué era lo que Dios quería que Noé hiciera. Por lo tanto, encontramos a Noé que hizo lo que llegó a hacer porque entendió lo que Dios le dijo. Y repito, para entender hay que poner atención. Dios nos habla en su palabra cada día. ¿Ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo? Cuán importante es cada día aprender a escuchar bien. Cuando usted lee la Biblia, lo que lee, ¿escucha bien lo que está leyendo? ¿Se da cuenta que Dios le está hablando? ¿Que aprende de lo que está leyendo? Porque Dios le habla a través de su palabra. Así nos habla Dios hoy día. Ahora, en segundo lugar, ¿qué hizo Noé? Le creyó a Dios. ¿Cómo lo demostró que le creyó? Haciendo el arca. Ahora, si calculamos ahí más o menos, no nos dice específicamente el tiempo, pero del día que Dios llamó a Noé a cuando entró al arca pasaron 100 años. Uno dice, 100 años con... Bueno, acuérdense que Sodimac no existía, ni Isis tampoco, en ninguna ferretería. Entonces las herramientas de la época no eran las que habían hoy día. Y para hacer un barco de esa magnitud, de 175 metros de largo, 30 de ancho, unos 70 de alto, imagínense, 3 pisos tenía que tener, pero un trabajo arduo. Es un hecho que Noé trabajó con sus hijos, pero también tuvo que contratar a mucha gente para que le ayudaran a construir. Y estoy seguro que muchos se burlaron de Noé. Pero Noé, aunque recibió la burla de los suyos, de su gente y a lo mejor muchos familiares, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. ¿Y eso qué es lo que es? Demostración que Noé le creyó a Dios lo que iba a hacer. Dios le señaló todo, los términos, cómo tenía que ser el arca,
los animales que había que encerrar, guardar alimento, y entraría Noé con su familia y todos los que creyeran, porque no era para ir exclusivo. Había tiempo. Si esto demoró 100 años en construirse, o sea, vemos a Noé predicando 100 años. ¿Ah? Lo que iba a ocurrir en la tierra. Ahora, en tercer lugar, Noé obedece a Dios en todo. Obedece a Dios. En la fecha indicada, una vez que el arca estuvo terminada, Dios le da la orden de entrar en el arca. En el capítulo 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Ah? Todo lo que le mandó Jehová. Una vez terminada, había que guardar alimentos para ellos, guardar alimentos para los animales, encerrar los animales donde correspondía, había espacio para todo. Usted sabe la historia, puede leerla en Génesis 6, 7 y 8. ¿Y qué más encontramos ahí? Hay muchos que hacen películas en relación con Noé, donde ridiculizan a Noé, que sale a buscar los animales, que pone guaches para cazar los conejos, etc., jaula para los leones, etc. Pero Dios dice lo contrario. En el mismo capítulo 7, 15, dice, y vinieron a Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Agrega Dios mismo, Dios hizo traer a Noé los animales. Uno dice, pero ¿cómo? Bueno, a través de la historia conocemos, y a través de las catástrofes en la tierra, sobre todo cuando hay terremotos, todos sabemos que los animales perciben el peligro mucho antes que el ser humano y buscan refugio. No olvidemos que Dios creó los animales y Dios hizo llevar a los animales al arca para que no encerrara lo que había que encerrar. Animales limpios de 7 en 7, esos que no se comen de 2 en 2 solamente, etc. Todas las especies. Y por supuesto que la puerta estaba abierta para todo aquel que creyera en lo que iba a venir. Los que vinieron, dice los animales, como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Interesante. Pero fíjese que antes que se cerrara la puerta, cuando Dios le dijo a Noé que entrara, porque venía el diluvio, dice, porque aún cuando no entrara, en capítulo 7, 4, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. O sea, después que Noé ya entró al arca con todos los animales, Dios permitió 7 días de gracia, por si algún ser humano creyera en Noé. Estoy seguro que muchos se burlarían afuera de Noé, tratándolo de loco, encerrado con todos los animales, con el mejor zoológico del mundo, creo. Pero se burlaron. ¿Cuándo la gente vino a creer? Cuando el arca fue cerrada, o cuando empezó la lluvia, mejor dicho. Cuando los ríos crecieron, se empezaron a salir, etc. Cuando vieron lo que era llover, creyeron, pero la puerta estaba cerrada. ¿Y quién cerró la puerta? La cerró Dios. Y no olvide que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Por lo tanto, ¿quiere usted gozar del favor de Dios? Lo puede hacer. Y Dios quiere que lo haga. No olvide que la Biblia está llena de promesas que Dios dejó para los creyentes en Cristo. Para nosotros. Hay que demandarlo. Pero para demandar las promesas tenemos que creerle a Dios. Pero no olvide que hay tres puntos básicos, sencillos, que Noé hizo. Aprenda de Noé. Escuchó muy bien, le creyó a Dios y obedeció. Entendió lo que Dios dijo, llevó a cabo el trabajo que Dios quería que hiciera y, por supuesto, obedeció en todo lo que Dios le mandó. Y se salvó Noé y toda la familia. Siempre pienso, ¿cuán impactante debe haber sido para Noé cuando sale del arca después de 1 año? ¡Qué impactante! ¿Quién era Noé
para que se salvara con su familia y los demás murieran por diluvio? Era un pecador más, con una diferencia, que Noé le creyó a Dios. Ahora, cada creyente es un pecador arrepentido, que ha creído en la ofrenda de Cristo en el Calvario. Hemos creído, hemos escuchado el mensaje de salvación, hemos creído y hemos aceptado a Cristo como Salvador. Mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe. Y Dios va a bendecirnos. Y no espere riquezas materiales. Goce del favor de Dios. Mira a su alrededor. Pequeñeces que Dios nos da todos los días. Esas son lindas promesas y riquezas que se cumplen para nosotros. Eso es gozar del favor de Dios, de su cuidado, protección. ¿Acaso usted no goza cada día? Aprendamos de este gran hombre que fue Noé, hombre de fe. Aprendamos. Créale a Dios. Escuche bien lo que está leyendo, los mensajes, escúchelo bien y obedezcan a Dios. A Dios le debe toda obediencia y su camino será prosperado. Que el Señor les bendiga. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo veo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna y hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.